Thank you so much, Bill. Now switching to Spanish. Uh, Muchas gracias a profesor Gabriel Jorge por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenides y bienvenidos a profesor titular en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Nueva York. El doctor Gabriel Jorge es nuestro invitado para el taller que se titula Archaeology of Hate, Gestures, Writing and Politics. Desde una crítica radical que expande la concepción de literatura, prestando al término atravesamientos del performance virtual y callejero y rompiendo con el encajonamiento tradicional, su aproximación mira lo literario como objeto activo en las mediaciones sensibles del juego político contemporáneo latinoamericano. Con interés en temas de género, estudios queer, teoría crítica y biopolítica, él propone que textos que van más allá de los convencionalmente escritos en hojas de papel deben ser considerados por tensionar desde su concepción la idea de una democracia cultural y de expresión artística que presenta diferentes miradas y voces en la escena social e intelectual. Su último libro, Las Vueltas del Odio, Gestos, Escrituras y Políticas, escritos con Anna Kiefer y publicados simultáneamente en español y portugués, articula el vínculo que une el odio y la democracia, particularmente en Argentina y Brasil. Dr. Jorge ha publicado y editado una vasta cantidad de libros, ensayos y capítulos. Entre ellos se destacan Formas Comunes, Animalidad, Cultura, Biopolítica, Sueños de Exterminio, Homosexualidad y Representación en la Literatura Argentina Contemporánea y Excesos de Vida, Ensayos sobre Biopolítica, coeditado con Fermín Rodríguez. Es un gran honor tenerlo en nuestra universidad a través del Latin American Study Program, aunque virtualmente. Por favor, ayúdenme a recibir al doctor Gabriel Jorge. Gracias, gracias André. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias André por todo el trabajo de armar, de coordinar esto, al Latin American Studies Program, y a William por setting up all this structure so we can talk en condiciones pandémicas. Como dijo André, como dijo William también, la conversación, voy a leer un texto, espero que por no más de 35 o 40 minutos. Si es así, por favor, pónganme mute. Y luego vamos a si hay interés, si hay comentarios, podemos conversar, y eso puede ser obviamente en inglés, portugués o español. Lo que les traigo es, justo como bien decía Andrés, algo que en realidad se publicó hace muy poquito, una publicación casi simultánea en Brasil y Argentina, del libro que en español se llama Las Vueltas del Odio, Gestos, Escrituras Políticas, coescrito con Anna Kiefer, de Brasil, y que tiene como la voluntad más, digamos, nítida del ensayo, ¿no? Con una apuesta, ¿no? A tratar de desarrollar en proceso algunas herramientas para dialogar con transformaciones en curso, ¿no? Entonces tiene también el impulso y la precariedad, ¿no? que eso implica. Y a la vez es un proyecto que quiere, por lo menos ¿no? On the back of my mind, quiere tratar de pensar cuáles son las herramientas que la crítica cultural, ¿no? Y que la pregunta por la forma, cuáles son las herramientas que nuestro campo disciplinar, siempre tan difuso, pero, ¿no? puede dar en una conversación pública, ¿no? Sobre un momento de inflexión tan crudo sobre lo democrático como el que estamos viendo. Así que les empiezo a leer cualquier cosa. Yo sé que es difícil una interacción un poquito más directa vía Zoom.
Cualquier cosa me avisan si hay algo que pueda clarificar. Voy a tratar de acotarme el tiempo, por eso lo escribí, voy a leer, si no, mi naturaleza expansiva me juega malas pasadas, así que mejor acotarme a un texto escrito y sí, después espero que nos quede tiempo para conversar. Así que así empiezo. El odio contemporáneo, su naturaleza estentórea, su cualidad inequívocamente política, sus temporalidades, es fundamentalmente un odio escrito, un odio que se escribe en nuevos territorios, especialmente los electrónicos, y que al mismo tiempo refleja una transformación radical de lo escrito de la que es inseparable. Doble inflexión, entonces, del odio. La de un afecto político con una nueva gravitación en las formas de expresión democrática, que conjugan nuevas enunciaciones y subjetivaciones, y a la vez una reconfiguración radical del universo de lo escrito, de sus tecnologías, de sus circuitos, de sus enunciaciones y sus públicos. Si el odio es una pasión inherente a lo político, ¿no? Nada nuevo en el odio, ¿no? Si el odio es una pasión inherente a lo político, sus formas contemporáneas son indisociables de una transformación de los sujetos y de las prácticas de la escritura. Es un poco la premisa, ¿no? Del argumento. El odio, así, es una disputa por lo decible, por los pactos de dicción y de expresión que definen la posibilidad de la vida democrática, y por lo tanto, por las formas de repartir, intervenir, eso que llamamos esfera pública, y que necesitamos repensar en contextos de una transformación que es a la vez, como decía, subjetiva, tecnológica y política. El odio del presente se rehace junto con sus escrituras y pasa por las gramáticas bajas, subterráneas de lo democrático. Un odio que se publica, se viraliza, se postea, se hace cadena, en escrituras que imantan nuevas voces y lugares de enunciación, que electriza circuitos y discursos, que irrita la textura de lo social, y donde se pone en juego, y donde lo que se pone en juego es ese entrecuerpo, ese entre cuerpos que es lo público, ¿no? Ese es un poco el punto de partida de la conversación. Entre 2014 y 2017, en el periodo en que tanto en Argentina como Brasil atravesaron transformaciones profundas de sus prácticas democráticas, 3 instalaciones artísticas, 2 brasileñas y una argentina, tuvieron la inteligencia y la atención necesaria para captar que algo clave se estaba jugando en el terreno de las escrituras y concibieron obras que fundamentalmente exhiben escrituras de odio y al hacerlo las piensan y las disputan. Se trata de los diarios de odio de Roberto Jacobi y Sid Rochmalny del 2014, que luego se vuelve un libro y luego se la escenifica un grupo teatral llamado Orgy, dirigido por Silvio Lang en el año 2017. Esa es una, Diarios del Odio. La segunda, Odiolangia, de Giseli Beigelman, ya vamos a ver materiales de esto. Odiolangia, de Giseli Beigelman, del 2017, y Menos un, de Verónica Stiger, ¿no? Estas 2 últimas brasileras. Voy a dejar de lado por cuestión de tiempo algunas operaciones de Menos un, de la instalación de Verónica Stiger, para poder concentrarme en las otras. Obras que, como veremos, atraviesan y conjugan distintos formatos, pero que insisten sobre el odio escrito en territorios electrónicos, en contextos de transformación tanto tecnológica como política, donde la emergencia de retóricas de restauración conservadora e imaginarios neofascistas se leen en continuo con voces y subjetividades que encuentran en cierta transformación de las tecnologías de escritura su condición de emergencia, ¿no? Entonces, un poco la idea es usar a las 3 instalaciones como observatorio del odio escrito. Veamos un poco qué hacen estas instalaciones. Déjenme mostrarles la primera. Vamos a ir aquí. Vamos a empezar por Diarios del Odio, ¿no? Una instalación procedimiento de Roberto Jacobi y Sid Rochmalny del 2014, que es cuando tiene lugar esto que estamos viendo, donde Jacobi y Crossmaldi recopilaron comentarios a las noticias en los portales online de los diarios La Nación y Clarín durante el año 2008 y el 2015, ¿no? 2 diarios nítidamente, inequívocamente opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y donde en los comentarios a las noticias
recopilaron esos vocabularios, donde se elaboraban lenguajes y afectos que se volverán líneas dominantes de lo público en los años posteriores, ¿no? En la instalación, como vemos, los autores le pedían a amigues y conocides que elijan algunas de las frases que ellos habían recopilado y las transcriban en una pared en carbonilla, llenando las paredes del Centro Cultural Victoria Ocampo. Esto es la Casa Ocampo en Buenos Aires, lo que estamos viendo, ¿no? Donde se hizo por primera vez. Y ahí la cuestión de Casa Ocampo y Victoria Ocampo tiene resonancias interesantes también, ¿no? Y iba cada persona iba eligiendo y transcribía, esto es importante, una de las frases. Esta instalación se vuelve, ahí tienen algunas, cómo queda una de las paredes, ¿no? Luego esta instalación se vuelve un libro de poemas, que se publica en el año 16, donde también con los mismos materiales los dos autores producen poemas. Y luego, como les decía, se vuelve, bueno, estos son algunos de los poemas, ¿no? que producen. Les leo uno muy brevemente para que tengan una idea. Querido negro, te deseo un verano caluroso, ni un peso para el vino y una bala en la cabeza, ¿no? Cosas así. Esos son el tipo de materiales que se reúnen como poemas. Y luego, estos mismos poemas se escenifican en la puesta en la puesta teatral del grupo Orgy, que es una puesta a la vez coreográfica y musical, donde se musicaliza, si quieren luego podemos hablar más sobre esto, se musicalizan los textos y se hacen coreografías, de las cuales acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los diarios del odio. Ese mismo magma de lenguajes se dramatiza también en Odiolandia, de Giseli Weigelman, una instalación brasileña, ¿no? En la que la artista proyecta en loop frases extraídas de foros online que apoyan la invasión a la policía militar de Sao Paulo en la zona llamada Cracolândia, conocida como lugar de residencia de adictos y vendedores de drogas. Las frases se suceden sobre el fondo de una pantalla negra, acompañada por el sonido de la intervención policial grabado en vivo. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? A ver si puedo, por lo menos que escuchemos un poquito y veamos cómo funcionaba la instalación. Tengo que hacer algo. Espera. Porque si no, no me van a escuchar. No. Bueno, les pongo un poco el loop. Me olvidé de hacer algo que había que hacer. No, I think you need to, Entonces, lo que se escucha, que ustedes probablemente me estén escuchando, es el sonido de disparos, gritos, órdenes, ¿no? Mientras se suceden en loop estas frases que el artista recopila del video online, del video online posteado por la misma policía, ¿no? Entonces, ahí vemos el tipo de frases que constituyen la instalación, ¿no? Una de las cuales me parece muy indicativa, que es esta que tenemos acá, dice algo así como: sejamos razonáveis, tem que matar, senão não resolve, ¿no? Seamos razonables, hay que matar, si no, no se resuelve. Esta misma instalación se vuelve también un libro, y esto me parece interesante, ¿eh? Fíjense que las dos instalaciones pasan por el libro en una segunda instancia. Se vuelve un libro que aparece en una colección proféticamente llamado Pandemia, en donde también se recopilan estos textos y se expanden con nuevos textos, ¿no? Esperen que freno el video que quedó en loop. Ahí está. Si quieren, después en todo caso lo podemos ver más en detalle. Estas instalaciones tuvieron la inteligencia y el poder de hacer foco sobre la centralidad del odio como aspecto político en las democracias contemporáneas, que parecen sacudirse las retóricas, al menos declaradas, de consenso, diálogo y derechos humanos que habían marcado las transiciones postdictatoriales en los dos países. Esto me parece que es un dato clave, ¿no? Pero a la vez, como decíamos al comienzo, las instalaciones iluminan otro hecho clave, el hecho de que el odio es inseparable de una transformación del universo y las tecnologías de escritura, de sus nuevos circuitos, ¿no? Mostrando la escritura electrónica como un recurso formal en el que se formula el odio contemporáneo. Las instalaciones, en este sentido, son, podríamos decir, máquinas de exhibición de escrituras, indicando de manera ejemplar
eso que Boris Groys denomina la topología del arte contemporáneo, la capacidad de la instalación para fijar, detener, lentificar, digamos, esto es, instalar, lo que en nuestras sociedades es pura circulación y velocidad. La instalación, dicho de otro modo, como procedimiento de fijación en sociedades donde el capital parece moverlo todo. En las instalaciones que me interesan, eso que circula y que se vuelve materia de fijación es la escritura electrónica. La escritura en su fase de viralización, de reposteo intensificado, incesante, ¿no? Aquí se fija, se ralentiza, se cambia de soporte y de medio. Se devuelve a una pantalla fija o a un muro físico, ¿no? O una página de libro, y desde ahí se reescribe y se piensa. Groys dice en este sentido, y subrayo esto, que la instalación lleva adelante en nuestra época lo que en el siglo XIX hacía la novela, una máquina de absorción de lenguajes y de formas literarias. Estas instalaciones son ese lugar de absorción y de cruce de lenguajes heterogéneos, que además atraviesan formatos diferentes, incluyendo la poesía, como en los diarios del odio, o la literatura de Cordel en Odiolandia, porque la serie donde aparece el libro, que son unos folletitos, se llama Cordeis. Entonces está ese eco, está esa memoria. Nos sitúan con oído bastiniano en la heteroglosia que se conjuga en torno al odio, una especie de carnaval negro de la lengua, ¿no? La cámara de eco del odio como aglutinador de lenguajes y de formas expresivas. Me gustaría, en tal sentido, subrayar algunos procedimientos de instalaciones para intentar entender un poquito mejor qué se juega aquí entre escritura, audio y política. Y me interesa también subrayar el hecho de que hay que leer los procedimientos, ¿no? Más que interpretar la obra, hay que leer los procedimientos, ¿no? En la tradición del arte conceptual, ¿entiendes? Por un lado, las instalaciones giran alrededor de un procedimiento similar, el que recopila, edita y archiva estas escrituras violentas y exasperadas. Este procedimiento de archivo se enfoca no solo en una materia afectiva a la que llama odio, sino también en las escrituras ínfimas, aparentemente insignificantes, que se acumulan en territorio electrónico, que son escrituras para el olvido, ¿no? Son escrituras efímeras, pero que acá se vuelven materia de archivo, ¿no? ¿Ah? Este procedimiento de archivo tiene varias consecuencias. Por un lado, un efecto de volumen, ¿no? Los enunciados del odio son muchos, incesantes, forman una masa discursiva que parece no contenerse. Ya vimos la pared saturada en los diarios del odio o ese loop incesante y que después se va a expandir en el libro, ¿no? Entonces, ese efecto incremental, digamos, ¿no? Una masa textual que gira evidentemente alrededor del anonimato de estos enunciados, ese enmascaramiento inédito que permite la escritura online, al menos en alguna de las plataformas. Y acá hay algo interesante que me parece importante subrayar. Fíjense que las dos instalaciones operan sobre una escritura electrónica todavía, que ahora en un territorio ya es un poquito vintage, digamos, ¿no? Que sigue existiendo, pero digo, son los comentarios online de las noticias, no como una de las plataformas. Después esto se empezó a multiplicar porque tuvimos las cadenas de WhatsApp, tuvimos las redes sociales, tuvimos Instagram, tuvimos Twitter, digo, ¿sí? ¿No? Entonces es como una especie de momento también, ¿sí? Podríamos decir, genealógico, de algo que después se va a multiplicar y va a cambiar de naturaleza en este proceso, naturalmente, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahí me parece que una de las tareas que nos tocan, que mucha gente está haciendo, porque creo que hay que ponerle bastante trabajo, es quizá una especie de genealogía política de las plataformas de escritura, digamos, ¿no? Para tratar de ahí pensar en la pregunta por la relación entre escritura y democracia. Ese volumen masivo produce un efecto coral. No son voces excepcionales, ni individualizables, ni anómalas. Son enunciados que se exhiben en su regularidad. La regularidad gris de la que hablaba Foucault, ¿se acuerdan? Y consecuentemente, en una normalidad que se constituye como efecto mismo de la acumulación. Un registro que ya no es el insulto racista, misógino, ¿no? Como un evento, sino que se muestra en una regularidad que las instalaciones exigen, ¿no? Eh, salteo un poquito, y esto tiene un efecto directo. El odio se vuelve norma, el odio se vuelve la norma y no la excepción. El odio se normaliza y esta nueva normalidad es un dato fundamental para la reconfiguración de lo público. Este es uno de los procedimientos que quería subrayar. El segundo,
la transcripción como práctica. Fíjense, en ambos casos son ejercicios de copia. Reproducen y resitúan materiales que encuentran online. Y esto es muy claro en los diarios, ¿no? Que hace de la transcripción, la instalación de la transcripción es una performance, digamos, ¿no? No crean, no estilizan, no modulan, no reescriben. Es apropiación, copia y recontextualización. Unos Pierre Menard del odio, si quieren, ¿no? Una práctica heredada de la vanguardia, a la que Leonardo Villaforte llama escrituras de apropiación, y que buscan colocar a la literatura ya producida en posiciones imprevistas o proponer contenidos extraños a la literatura y sus géneros como siendo literatura, ¿no? Prácticas que para Villaforte definen mucho de la sensibilidad literaria del presente bajo el signo de las escrituras no creativas, de Kenneth Goldsmith, y buscan redefinir los lugares de escritor, editor, lector, bajo nuevas condiciones tecnológicas y nuevas configuraciones de lo público. La práctica de transcripción me interesa mucho, y acá retomo lo del oído bastiniano, ¿no? a la que me refería antes. Dado que esta reconfiguración de los papeles, ¿no? de escritor, de lector en el espacio de lo escrito, implica una dimensión intrínsecamente política, que justamente la práctica de transcripción escenifica y piensa, creo, de modos singulares, ¿no? Dado que dado que lo que se desestabiliza en estos ejercicios de transcripción son fundamentalmente las posiciones de autor y de público, ¿no? Autor y público, dos categorías indiferenciadamente literarias y políticas, donde se define la legitimidad o no de los lugares de enunciación, es decir, de autoridad social y cultural, ¿no? El lugar de quienes merecen o reclaman el derecho a ser escuchados en la configuración del mundo en común, ¿no? ¿No? La transcripción verifica ese momento de inestabilidad, de vacilación. Esto que se transcribe, repite o desvía, ¿es en serio o no? ¿Es un enunciado inteligible, válido o es pura locura? ¿Pertenece o no al espacio de lo público democrático? La transcripción no responde, no enmarca, sino que exhibe y subraya el sismo que recorre los lenguajes. Salteo una parte, paso a otra dimensión que quiero también que seleccione para seguir comentando lo que está sucediendo en estas instalaciones. Déjenme mirar la hora, creo que vamos bien. El odio político es fundamentalmente circulación. Se mueve y se adhiere, como dice Sarah Ahmed, entre superficies. Busca demarcar un colectivo a partir de un odio común. Tendemos a pensar el odio como un afecto individual, privado, a veces incluso secreto, nada más alejado de sus efectuaciones contemporáneas. Efectivamente, el odio aquí es compartible, se quiere capaz de producir lazos en su repudio de un otro o de ese otro cuerpo ese cuerpo representa o encarna. El odio quiere hacer mundo colectivo, que puede durar un instante, pero eso no importa. Quiere trazar las coordenadas de un común a partir de la segregación de un otro siempre demasiado próximo, ¿no? La cuestión de la proximidad, que es algo que Audre Lorde también subraya, ¿no? Aquí me parece que es importante. Su lema fundamental podría ser que ese o esa o eso, porque el odio deshumaniza, desaparezca de mi vista, para fundar sobre esa desaparición un territorio común. Subrayo esto, porque me parece que aquí lo que está en juego de manera fundamental es la pregunta por lo público, la pregunta por el espacio público y por las reglas de entrada a eso que llamamos espacio público y por la idea misma de lo público. Ahora bien, esa naturaleza contagiosa del odio ilumina dimensiones decisivas de las escrituras a las que convoca. La pregunta por la escritura que surge en estos materiales, estas escrituras que se imantan en torno al odio, es clave no solamente porque sea un medio de expresión para ese ugly affect, ¿no? Con la larga historia del odio escrito y ahora relanzado en clave electrónica. Al contrario, creo que el odio echa luz sobre la reconfiguración de la naturaleza política de la escritura. Hay algo central de la escritura, no de la escritura electrónica o de las redes sociales, de la escritura en general que quiero sugerir se activa en estos enunciados del odio. Entonces, fíjense, acá la pregunta que me estoy haciendo no es cómo se escribe el odio o cómo se representa en los medios escritos el odio, sino que la pregunta es un poco al revés. ¿Qué le pasa a la escritura cuando lo que se trafica es el odio político contemporáneo? Dos puntos principales en torno a esto.
En primer lugar, esta circulación y contagio del odio pasa por una intensidad afectiva muy alta, ¿no? Butler básicamente habla de excitable speech, ¿no? Sí, esa intensidad en el caso de la escritura electrónica se potencia dada la naturaleza eléctrica de la escritura. El odio que es corriente afectiva, que pasa por los clics, los posteos, los foros y sus cadenas, ese universo táctil o áptico que es el de la escritura electrónica. Odio en cadena, que produce subjetivaciones e imaginarios de comunidad porque es un afecto transmitido, viralizado, operando por vías eléctricas y fundamentalmente manual y táctil, ¿no? Clicar, pegar, postear en un lenguaje en el que las palabras se dejan clivar hacia lo que aquí resulta absolutamente fundamental, el gesto, es decir, el límite con el cuerpo. Déjenme volver a mis PowerPoints. ¿Sí? La escritura electrónica es una escritura de gestos que pasa por las manos, como vemos aquí, y por los rostros. Un teatro minúsculo y proliferante de los cuerpos en la escritura. Ese umbral del gesto es el que analiza Anna Kiefer en su ensayo formidable de las vueltas del odio, ¿no? Como inscripción. Ella piensa el gesto como una forma de escritura que ella llama inscripción. Y que ilumina, desde el que ilumina una nueva contigüidad entre cuerpos, afectos y sentidos. El gesto a la vez como inscripción y como escritura performática, donde se desplazan los modelos unificadores de discursos colectivos que matrizan cierta discursividad política clásica. Esa contigüidad entre escritura y gesto, ¿no?, que vemos en los emojis, se escenifica en Odiolandia, en una andanada contra Marielle Franco, justificando su ejecución por ser defensora del aborto y ser parte de una banda de bandidos, ¿no? Ahí se arma una continuidad entre palabras, rostros y revólveres. Fíjense, todos sus políticos son bandillos, el bandido bomba, el bandido muerto y luego una secuencia de emojis. El emoji ha sido pensado como un producto nítido de affective capitalism, donde un modelado de las emociones busca normalizar los flujos estandarizados de inscripción del afecto en el enunciado. Lo interesante aquí es que ese affective labor se conjuga hacia la guerra en una secuencia de sintaxis bastante clara, donde el emoji teatraliza la fantasía de exterminio o de limpieza social. Y digo una secuencia que es interesante porque es casi un enunciado, porque también la secuencia abre el lugar para enunciador y enunciatarie, quizá, ¿no? En la risa, ¿no?, del comienzo y del final, ¿no? El emoji aquí da permiso para la risa, para un pacto que levanta cualquier barrera ética ante la muerte, una muerte deseada e insignificante. Esta modulación viene como gesto que ilumina ese umbral liminal, ambivalente, entre palabra y cuerpo, ¿no? Me parece que el emoji trabaja, ¿no?, señala ese lugar, que es donde pensamos los afectos, y que en la escritura electrónica adquiere una visibilidad gráfica y una centralidad nueva. El emoji indica ostensivamente, como si fuese una especie de deíctico, ¿no?, ese espacio entre. Si toda escritura es canal de afecto, la escritura electrónica, su encuentro con el odio, hace de ese tráfico su función principal. La escritura como canal de estímulo corporal, de fricción con el límite del cuerpo. Una escritura inseparable de su fuerza de irritación corporal. Esto encuentra un punto de dramatización histórica, dado que esta centralidad del afecto y de la conexión entre escritura y cuerpo adquiere nueva pregnancia cuando pensamos en el significado que adquirió en la campaña de Jair Bolsonaro el gesto del revólver que estamos viendo, como símbolo de la afiliación a ese candidato. La performance del gesto activa un modo de funcionamiento del lenguaje en el que la palabra necesita de modos esenciales al gesto. La palabra necesita de modos esenciales al gesto, como si ese anudamiento entre palabra y gesto fuese el canal para una política que hace del afecto su principal contenido. Bolsonaro ganó una campaña electoral hablando lo menos posible y reiterando de manera tautológica este gesto. Esa contigüidad entre palabras, imágenes y gestos es, creo, nueva y le imprime un campo de resonancia a la escritura que necesitamos repensar, porque ahí se juega una intensidad afectiva que parece ser distintiva. Y descansemos un poquito de esta imagen.
Segundo lugar, otro señalamiento que quiero hacer. Y ya me empiezo a pasar, pero ya está, creo que no estamos tan mal. En segundo lugar, las instalaciones trabajan con la dimensión performática de la escritura electrónica, especialmente su desestabilización de la distinción entre lo oral y lo escrito. La escritura electrónica, en este sentido, subrayo esto, es un dispositivo desclasificador formidable de las distinciones entre lo oral y lo escrito y de los ordenamientos que se juegan allí. Lo que antes pertenecía al reino de lo hablado, lo susurrado, el murmullo colectivo, lo que se dice y se repite en la oralidad y circula de boca en boca, ahora se reformula con el surgimiento de los foros online como registro de escritura, que se archiva, deja huella objetiva y circula bajo la figura de lo viral y la cadena de mensajes. Lo oral se vuelve huella reproductible. El estilo indirecto libre, que es propio de todo agenciamiento colectivo de enunciación, ¿no? Como sabemos, como explicaron Deleuze y Guattari, se vuelve huella objetiva, rastreable. El murmullo anónimo verifica la memoria de su circulación, de repetición y eventual viralización. La reproductibilidad se vuelve archivo y acumulación, ¿no? Es una escritura rastreable en sus itinerarios y circuitos, aunque no remita un sujeto responsable. En esa acumulación, como decíamos al principio, un agenciamiento colectivo de enunciación encuentra su dispositivo tecnológico, o, si queremos al revés, una tecnología se articula en la inmanencia de un agenciamiento en proceso de formación. En todo caso, una cierta coformación entre una tecnología de escritura y un lugar de enunciación exhibe una novedad histórica, la de archivar el rumor. ¿No? La posibilidad de archivar el rumor, la de hacer de la variación propia de la circulación de la palabra un volumen objetivo que deja huella. El rumor se vuelve estructura viral. Ahí se constituye una nueva forma de lo colectivo, ¿no? Subrayo esto, el rumor se vuelve escritura viral. Este paisaje del oral a lo escrito es fundamental por un motivo específico. Allí se conjuga un permiso para decir lo interdicto, para escribir lo que antes se decía a medias. Un permiso cultural a partir de una configuración política y una tecnología de la escritura. A esto me refería cuando hablaba de modos de existencia política de la escritura. Gesto y voz, nuevas modulaciones para ese umbral entre escritura y cuadro. Ahora bien, y empiezo a cerrar. Déjenme que mire la hora. Hoy, bueno, más o menos, pero bueno, creo que andamos bien. Ahora bien, ¿cómo situarse ante este? Déjenme que comparta de nuevo la pantalla con ustedes y vamos aquí. ¿Cómo situarse en este terreno de disputa y emergencia de subjetividades que imaginan la democracia como segregación y guerra permanente? No, creo yo, con unos textos sin odio, con escrituras del apaciguamiento y la educación de las pasiones cívicas. Quizá uno de los grandes equívocos de nuestra época sea imaginar un sujeto democrático como un sujeto libre de odio, capaz de sublimar sus pasiones en prácticas de consenso y deliberación, donde la escritura cumpliría un rol fundamental en esa educación de los afectos para una civilidad abstracta o ideal. Pienso, al contrario, en escrituras que movilizan el odio como afecto político para trazar nuevos espacios compartibles, para producir otras imágenes de lo colectivo, como una suerte de contraofensiva de fuga contra los usos del odio como reafirmación de identidades previas y restauración imaginaria de un orden mítico. Un ejemplo clave, por supuesto, viene del feminismo, no solo en términos de las enunciaciones que conjuga, sino en sus modos de ocupación de lo público. Al patriarcado lo hacemos concha, se leía en una de las marchas recientes de Ni Una Menos en Argentina, ¿no? Y esto es lo que pueden ver en el momento de escritura, además de la pancarta. Para quienes hay slang de Argentina, hacer concha es en el español de Argentina, por un lado, destruir algo, romper algo, ¿no? Es una expresión muy misógina, pero también hacer concha puede ser volverse concha, ¿no? Volver algo concha, esto es vagina, pus y coño. Entonces, captura una ambivalencia que me parece central.
Entonces, porque aquí la concha aparece como reinvención y como destrucción al mismo tiempo, para odiar el patriarcado, para odiar al macho y hacer de ese odio línea emancipatoria, una mutación de cuerpos, hacer concha, y de las subjetividades como ejercicio de imaginación democrática, donde lo que se odia es la gramática de violencia que es el patriarcado, y donde la escritura se sitúa de otro modo entre los cuerpos, en el espacio de la marcha, de la asamblea, aunque sin duda también pueda pasar por el territorio electrónico y el foro virtual, pero que en la marcha se conecta con el entrecuerpos colectivo, donde, en fin, la calle se vuelve el territorio de la escritura, ¿no? Y no solamente el foro virtual como agujero negro de los lenguajes. Ahí la escritura exhibe el trazado de una nueva enunciación colectiva que pasa por otros territorios compartidos posibles y que usa el odio al macho para constituirse. Acá hay una poética y una política del enunciado que pasa por la consigna, donde la gravitación hacia la calle central para instituir otros espaciamientos y anudamientos entre cuerpos y entre palabras, otros modos de ocupar y de habitar lo público. Esto pasa por la capacidad para movilizar esa energía afectiva sacándola del gesto especular del odio recíproco y proyectivo, y donde se juega la invención de un territorio colectivo nuevo. ¿Sí? Más que la negación y la expulsión del odio como pasión baja, reactiva, una capacidad para reinscribir el odio y descentrarlo hacia regímenes afectivos capaces de reclamar y reinventar al mismo tiempo lo público por fuera de las retóricas del consenso. Regímenes afectivos capaces, dicho de otro modo, de disputar los pactos de dominación y reorganizar los terrenos, los circuitos y las interpelaciones donde tienen lugar las luchas por la igualdad. Esa es la potencia de lo público y ese es el terreno de una política de la escritura. Aguántenme 3 minutos más y termino. Para terminar, ahora sí en serio, la pregunta por el odio escrito va al núcleo de eso que llamamos literatura. Si entendemos por literaria esa práctica del escribir, en la que les cualquiera disputan el poder de enunciar y de apropiar las tecnologías de escritura para rearticular interpelaciones públicas y definir desde allí el mundo en común. La literatura, y esto es obviamente Rancière, como el régimen del arte de escribir en el que se conjuga en torno al no importa quién de la escritura y la lectura, y por lo tanto en torno a la disputa y reconfiguración de ese entrecuerpo que es lo público. Ese no importa quién de lo literario, esa capacidad para incorporar a les cualquiera, a las voces plebeyas, es lo que se ilumina en estas instalaciones. Ahí emerge el terreno de una literatura hecha justamente desde eso afuera, sin figura de escritor, de lector, sino con trolls, artistas, editores, directores de escena, producida en medios electrónicos, galerías de artes y escenarios diversos y hecha con un tejido de voces anónimas, ¿no? Las instalaciones funcionan aquí como una suerte de laboratorio literario, donde los libros no son necesariamente la terminal o el punto final, sino una secuencia dentro de un espacio de escritura más amplio. Ahí se lee, creo, una inflexión contemporánea de la literatura, inmersa en las guerras de lenguas, voces y enunciaciones que recorren lo democrático y que operan sobre sus afectos para trabajarlos en sus potencias públicas y en su politicidad, descentrándolos de sus pulsiones más letales, como en el caso del odio, ¿no? Una literatura hecha del desplazamiento entre lo oral y lo escrito, um, y que ilumina las formas que en nuestra época se piensa la disputa por lo decible. Ese es el trabajo de lo literario al interior de los lenguajes. La política de lo literario es antes que nada una política de la escritura capaz de escuchar lo social en la lengua, reconociendo, registrando y redireccionando las potencialidades, las fuerzas ambivalentes o contradictorias, vitales o letales, productoras de mundo o abismales, que habitan los afectos que nos atraviesan y nos empujan, siempre un poco a ciegas, hacia el próximo paso, hacia el salto al abismo o hacia la construcción de un común posible. La escritura trabaja esa ambivalencia y desde ahí potencia su capacidad de reinvención. Más que moralizar, entonces, desde cierta altura y a distancia el odio, ¿no? Donde el que odia siempre es el otro, donde el odio siempre está puesto afuera, como un teatro proyectivo, la política de la escritura pasa por la inmersión en ese fondo opaco, en esa zona de riesgo, donde se trabajan los derrames de lo social y donde se pueden gestar lazos, nuevas interpelaciones, nuevas configuraciones de la vida pública. Dado que en el corazón de este impulso reencontramos la promesa misma de lo literario, la de reinventar lo público, ese entre cuerpos múltiple y heterogéneo, donde se alberga como un llamado incesante
la disputa por la igualdad. Esa práctica, entonces, como pedagogía urgente y como promesa incesante para este, que es, qué duda cabe, nuestro momento de peligro. Era eso. Les agradezco mucho la paciencia.